buena vida. Hoy es un momento difícil como para hablar de realmente buena vida, pero igual ante las circunstancias tan difíciles que vive el mundo en este momento, tenemos que hablar de cómo tener una buena vida. Y hoy vamos a hablar de la guerra. Por supuesto, la guerra de la que estamos todos tan preocupados, de la guerra que todo el mundo ha puesto en este momento su ojo para ver qué es lo que pasa, de la guerra que todos le tenemos tanto miedo, porque las guerras hoy en día no son como las guerras de ayer, y las experiencias que tenemos, nuestra generación, conociendo toda la tragedia que puede traer una guerra, es algo que realmente nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿qué pasará de ahora en adelante? ¿Y cómo nos está afectando hoy en día a todos nosotros? Mi invitado de honor es el doctor Pablo Helguera. Él no solamente es biólogo, sino que además es ministro de una iglesia misionera en Córdoba, Argentina, y desde Córdoba, Argentina, nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Pablo. Hola Ana, ¿cómo te va? Qué gusto. Un gusto poder compartir una charla con vos y realmente también azorado que nos toque hablar de esto en estos Cierto, tiempos. porque cada vez que te invité a hablar en la radio, ha sido hablando del amor, ¿no es cierto? Del amor. Y me acuerdo en mi adolescencia que se hablaba de no haz la guerra, haz el amor. Y hoy estamos hablando de guerra, ¿no? Las 60 años o más que no tenemos una guerra de esas terribles como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero si ocurre una tercera sería mucho más trágica todavía, ¿no? De lo que jamás hemos conocido. Estamos hablando de poderes nucleares en este momento. Y cuando uno se enfrenta a eso, pues da miedo, ¿no? Da miedo porque la perspectiva de lo que puede ocurrir es atroz. ¿Te da miedo, Pablo? Mira, no me da miedo porque yo tengo la situación de que tengo fe y me siento a partir de esa fe, primero protegido. Y desde esa protección también sé que tengo un protagonismo que tiene que ver con seguir coherente, fiel a mis principios, a los que aprendí, que es justamente vivir ese amor, y que esto es otra prueba. Siempre hemos hablado de que vivir en esta idea del amor, de amor realmente, ¿no? El amor real, no es este amor desinteresado, no es algo que tenga un horario, sino que es una actitud de vida, ¿no? Y de alguna forma, no es tampoco, no se trata de un autoconvencimiento, de mentalizarse en eso, sino simplemente de hacer un recuento de las experiencias, de lo que de alguna forma me ha tocado vivir antes y ver cómo me acompañan y sentirme incluso en estos tiempos, sentirme acompañado. Y también, bueno, acordate que desde la fe hay muchas cosas que no se pueden explicar, pero hay herramientas, ¿no? En estos tiempos hay incluso profetas que no son aceptados por todo el mundo, eh, que son simplemente instrumentos que uno los reconoce porque esos instrumentos no tienen intereses personales, ni políticos, ni económicos. Entonces uno ahí ve que hay algo que tiene que trasciende a este mundo material y entonces ahí uno puede desde lo interior intuir o no a un profeta, a alguien que trae un mensaje de consuelo. Y bueno, hay algunos. Uno de esos, que yo lo vengo siguiendo, es una mujer, eh, y esta mujer, entre otras cosas, vino dando mensajes de lo que iba a ser la pandemia. Se anticipó a la pandemia e incluso mandaba mensajes de cómo cuidarse de esa pandemia. Y esta misma persona canalizó mensajes y canaliza mensajes, lo cual Difícil. A ver, si pudiéramos repetir la última parte, porque parece que se nos cortó un poquito la transmisión. Entonces me estabas diciendo de esta mujer, dime, que sí,
No, que digamos, que esto de vivir en el amor te hace darte cuenta de sentir dentro de uno, no por manipulación, ni por necesidad, ni por miedo, empezar a reconocer las ayudas que vienen desde ese amor universal. Y ahí, parte de ese amor universal se canaliza a partir de personas que bajan mensajes de lo espiritual, desde lo espiritual. Y esta En una persona... interpretación espiritual. Pero realmente a veces es muy difícil para muchas personas, principalmente aquellas personas que han vivido guerras, aquellas personas que han perdido a sus familiares, poder aceptar un mensaje espiritual o un mensaje religioso cuando hay una guerra. Muchas familias, por ejemplo, muchas familias que eran religiosas, que eran muy espirituales, como consecuencia de la guerra, se han cuestionado la palabra de Dios, se han cuestionado la presencia de Dios. Y no me refiero a Jesucristo solamente, a cualquiera sea de las religiones, se han puesto en cuestión, se han puesto en cuestión de que si existe realmente Dios, porque cómo puede ser, la pregunta mayor es cómo puede ser que Dios acepte una situación semejante a una guerra donde puede haber el exterminio de miles o millones de personas, dada una guerra mundial. Entonces, por ejemplo, tú eres ministro de una iglesia católica o cristiana, ¿no es cierto? Cristiana, ¿no? Sí. Si Jesús estuviera mirando lo que está ocurriendo en este momento, ¿qué piensas que diría? Si bajara a este momento, ¿qué diría? Mira, el precio del amor es la libertad. Y el problema es lo que hacemos los humanos con la libertad. Él estaría muy triste de ver qué es lo que hicimos con lo que Él nos propuso como camino. Él, siendo Dios, eligió no matar, sino morir Él para limpiarnos a todos y empezar limpios, puros, los caminos nuestros, el de cada uno en la tierra. Y a partir de eso, de la circunstancia que nos toque, ver cómo avanzar o no, cómo crecer o no, cómo renunciar a los apetitos e ir a lo espiritual, trascender, vivir el amor, cada uno con lo que le toca, con la mano que le toca, pero con una tabla rasa. Entonces, esa persona que decidió experimentar lo humano y sufrir, fíjate, ahora estamos en tiempo de Cuaresma, que es justamente un acompañamiento que le hacemos al maestro en esta preparación, donde nos retiramos buscando silencio y de alguna forma postergando lo sensorial y los placeres para elegir un momento y propiciar más silencios para ver lo que tenemos que escuchar, lo que es importante y necesitamos escuchar cada uno dentro nuestro. En este tiempo, justamente, este Cristo seguramente está viendo esto y viendo que con mucha tristeza qué es lo que hacemos con nuestra libertad. La sensación, la certeza que yo tengo, es que no es lo que Él quiere, pero es el precio del amor, la libertad, y la gente somos libres y elegimos mal. Creo que Él nos invita a ser fieles a su camino y ser fieles hasta el final. Yo no tengo ningún problema, bueno, yo tengo esa ventaja de alguna forma, por lo que, no sé si llamarlo ventaja, pero lo que me tocó como experiencia es que si yo me muero, no tengo problema en morir. Porque sé que digamos, de alguna forma voy a hacer un intento bueno para ver si me merezco ir al Padre. ¿Ves? Y para eso tengo que estar atento, para seguir en todo momento, pero no por especulación, sino porque realmente vale la pena vivirlo así. Vivir el amor acá me gratifica acá. Y encima me puede llegar a dar la gracia de poder vivir y irme con el Padre. Entonces, para mí morirme no sería un problema. Y eso es raro,
Cada vez disfruto más la vida, ojo, no es que me quiero morir, pero, digamos, si me tocan, espero simplemente estar haciendo las cosas para estar liviano y no tener problemas. Entonces eso es una situación rara, no le pasa a todo el mundo. Ahora, lo que sí nos pasa a cada uno es que tenemos que aprovechar estos tiempos para darnos cuenta hasta qué punto eh, lo que le pasa a esta gente que tiene esta avidez de poder, no refleja, hasta qué punto eso no refleja nuestra avidez, nuestra avidez de poder. ¿Por qué nosotros no elegimos gente que sea más espiritual? Elegimos gente que nos representa, que de alguna forma canaliza el espíritu colectivo. Y los elegimos. Entonces quizás deberíamos aprender también de esto a elegir distinto y escuchar, porque si vemos el registro histórico reciente, nos vamos a dar cuenta de que esta gente no vino en un ovni, es un producto de la historia reciente, y en la historia reciente sí estamos involucrados como pueblo, cada uno de los pueblos. Entonces es bueno ver, decir, pero bueno, la parte que me toca a mí es, ¿cuál es, cuál es mi propuesta? ¿Yo en qué elijo? ¿Qué estoy cuidando? ¿En qué me enfoco? Y yo me voy a encontrar con que, digamos, no quiero entrar en los aspectos, digamos, de cada lugar en particular, porque no se trata de eso, pero es una reflexión que es importante hacer cada uno. Es muy importante ver cuál es nuestra participación, ¿no?, en todo esto. Aunque también podemos... digamos, hasta qué punto yo me involucro para hacer algo distinto de lo que está pasando? Porque en realidad nos vamos a dar cuenta que esto es simplemente un emergente de nuestras realidades cotidianas. Y uno no es víctima, uno va eligiendo. Y uno va eligiendo en función de cuáles terminan siendo en el acelere lo que les resulta supuestamente importante. Eso pasa a ser nuestros valores. El problema es que cuando uno elige mal la forma, digamos, cuando uno elige mal, uno empieza a creer en lo que elige. Y entonces empieza a creer mal. Si uno elige mal, termina creyendo mal. Pero eso iría con la idea de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y sabes que yo no estoy muy de acuerdo con eso, con eso, porque los pueblos sometidos, los pueblos que no tienen la suficiente educación para hacer una buena elección, los pueblos que viven en pobreza, que no tienen otra opción que seguir ciertas pautas que se les imponen. Yo no creo que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen. Yo no creo que, bueno, voy a decir políticamente, ¿no es cierto?, que por ejemplo el pueblo de Venezuela tenga el gobierno que se merece, por ejemplo, a mi parecer, ¿no es cierto? Habrán quienes digan, sí, Maduro es magnífica persona, a mi parecer. Yo no creo que sea así, yo no creo que millones de venezolanos tengan que salirse del país porque tienen el pueblo que se merecen. Tampoco creo que Ucrania tenga merecido lo que le está ocurriendo. Entonces, a veces, cuando pensamos en que, bueno, así son las cosas porque los pueblos han elegido, no sé, a mí me molesta. Yo sé que no es exactamente lo que estás diciendo. No, 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 para pero nada. Claro, digamos, pero es un punto muy interesante ese. Es muy interesante, porque sí está claro de que necesitamos, digámoslo así, de alguna forma, cuando uno está en el presente y entiende y es partícipe de su realidad, las cosas no nos sorprenden, sino que las entendemos. Cuando nosotros las cosas nos sorprenden, quiere decir que nos estamos perdiendo un proceso que es importante. Y si nos estamos perdiendo algo que es importante, quiere decir que no estamos participando tanto, o lo necesario, o en la forma correcta. Esa parte
digamos, desgraciadamente es inapelable. Una cosa es que algo no me gusta y otra cosa es que realmente me sorprenda. Cuando me sorprende, quiere decir que fui ajeno a un proceso. Y ahí sí puedo hacer algo para involucrarme, para que la cosa no me sorprenda, porque si me sorprende, no estoy siendo partícipe. Y si no participo, estoy eludiendo mi oportunidad de aportar algo distinto. Y entonces, si yo no tengo eso, si yo no adopto eso, entonces ahí sí, yo estoy siendo, como decía Desmond Tutu, si yo soy neutral ante una injusticia, estoy del lado del opresor. Ujú. Sabes que en Polonia, yo fui a Krakow, donde está el Auschwitz, ¿no? Donde está El campo de el concentración. campo de concentración de Auschwitz. Y está ahí, es como a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí. Y en Krakow, que es un pueblo muy bonito, ah, decían que la gente olía los humos de la gente cremada, que eran millones de personas que fueron cremadas ahí en Auschwitz, donde están los restos de los cabellos de la gente, de la ropa de la gente, de los zapatos de la gente ahí en montanitas, una cosa espeluznante. Pero la gente que vivía ahí mismo y que veía y olía todos los días ese olor de la muerte, no hacía absolutamente nada, no decía nada, no participaba, no hacía nada. Y ahora, con esta cuestión de Ucrania, que estamos todos viendo realmente a través de la televisión o de los noticieros, que en el teléfono es la forma que ustedes puedan mantenerse al tanto de las noticias, es una forma de oler la muerte. Y ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces me sentí como partícipe, de cierta forma, como la gente de Krakow, ahí en Polonia, donde escuchaba, sentía, me imagino que hablaban, de dónde vendrá este humo, dónde qué estará pasando ahí, pero nadie hacía nada, ¿no? Entonces, cuando vos decís de que um, si hacemos algo al respecto, ¿no? Es una impotencia tan grande, ¿no? Porque ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Como sociedad, como comunidad, ¿cómo podemos movilizarnos? No sé, ahí en CNN hay un espacio donde uno puede donar y yo hice una pequeña donación ahí porque pensé que, bueno, por lo menos es algo, ¿no? Pero qué impotencia que se siente de querer uno gritar y decir y actuar y hacer algo, y qué limitados estamos los seres humanos para luchar contra un monstruo tan grande como la mentalidad de un Putin, ¿no es cierto? Qué impotencia, y yo creo que eso trae a muchas personas en nuestra comunidad aquí desde aquí en los Estados Unidos como ahí en Argentina y todo el espacio de América y de otras partes del mundo, por supuesto también, una sensación de impotencia, de, de querer hacer algo, de querer parar un monstruo que es imparable. ¿Qué opinas de eso? Claro que eso es, yo te diría que es la parte virtuosa de ver las cosas, que uno se siente, uno se puede hacer el oso o no querer ver, y otra es involucrarse. Y yo creo que está buenísimo, que es una muy sana, eh, una muy sana respuesta a una situación que me incomoda y que de alguna forma sí me interpela. Así que, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Lo primero que, que yo creo que es importante hacer es analizar por qué, lo cual es particularmente difícil. ¿Por qué? Cuando hay una guerra, es una frase que probablemente ya has escuchado, pero que es importante refrescar. La primera víctima es la verdad. ¿Por qué? Porque los medios y la información es parte del campo de batalla, entonces
o un lado u otro, a uno lo va a intentar manipular, porque es campo de batalla. Entonces, quizás una cosa importante es buscar gente que uno confía y que tiene experiencia y entender el proceso de dónde viene antes. Y a partir de eso, entender cómo se llevó a esta situación. Como en la psicología, es la única forma de poder avanzar en esto es salirse de, digamos, de estas dicotomías del bien y del mal y verlo objetivamente como un proceso donde hay intereses y de alguna forma entender cuáles son los intereses de un lado y del otro, pero sin un juicio. Después hay tiempo para uno tomar una posición. Cuando uno puede hacer ese proceso, uno puede comprender cómo se llega a esta situación. Y no justificarla, pero sí comprender. Pero esa comprensión nos permite a nosotros, de alguna forma, ver a nuestro alrededor y empezar a prevenir esas situaciones. Porque no estamos exentos de nada. Las tensiones que yo veo en mi ciudad, acá en Córdoba, los niveles de crispación eh, son tremendos y no nos cae una bomba ni cerca, pero hay una fragilidad tan grande. Entonces, lo que sí es importante es entender que cuando hay fragilidades y hay lógicas de buenos y malos, y se apuesta justamente a hacer eso, en vez de proponer hacer puentes, de entenderlo al otro y respetar y alentar que sea distinto, sino que hay alguien que usufructa con decir, mira, hay una grieta, somos buenos unos y son malos los otros. Bueno, detectar eso y desactivarlo, porque esto parte, ante todo, de ese tipo de lógica. Y y nadie está exento. Entonces, revisar estas cosas de alguna forma siempre nos termina interpelando a nosotros y nos sirve para darnos cuenta de lo importante que es ir a la comunidad de uno y desalentar las grietas e integrarnos y alentar de nuevo que seamos distintos. Es fundamental. Y eso es cultural, y eso sí nos toca a nosotros. Y entonces vos me decís, sí, pero eso está lejos. Mira, No, la no está arena, como lejos. decía Atahualpa, El mundo está mira, mucho como más decía cerca Atahualpa, para todos. Lejos no está nada, ya nunca más. decía Atahualpa Yupanqui, un poeta de acá de Argentina, decía, la arena es un puñadito, pero con suficientes puñaditos hacemos una montaña de arena. Entonces no hay que menospreciar ese puñadito de uno que tiene que hacer, que tiene que ver con la concepción de uno, porque si a uno le cierra y uno hace ese tipo de actitudes, te puedo garantizar que si algo se tiene que contagiar, que sea lo bueno, que no sea mi indiferencia. Es como habíamos dicho la otra vuelta, ¿te acordás de esa, la del picaflor, esa hermosa historia del picaflor? Que era que había un incendio, había un oso, que había un picaflor que juntaba agüita así y la tiraba al fuego, ¿viste? Casi se quemaba y venía. Entonces el oso dice, ¿qué estás haciendo? Es inútil lo que estás haciendo. Entonces el picaflor lo miró y dice, ¿sabes qué? Hago todo lo que puedo hacer. Así tengo paz. Muy bonito. Sabio el picaflor. Está Sabio el bueno. picaflor. Entonces, Medio tonto el oso. exactamente. Entonces, El oso que exactamente, se hizo el porque, oso. bueno, acá ya el oso ejerció de tal. Pero Sí. siempre está esa oportunidad de plantearse las cosas y ser coherentes y no dejarse parar ni frenar por la adversidad. De eso se trata en la espiritualidad, la Cuaresma es eso, es entender la diaria y no dejarse abrumar, sino ser fiel en lo que te toca.
la espiritualidad nos hace testigos de un montón de milagros. Y hay algo que es muy importante. Hoy estaba hablando, justamente volvía de caminar con un amigo, un embajador de la esperanza, un adicto recuperado, y él estaba muy desalentado, ¿viste? Tiene vocación de liderazgo, entonces siempre estoy ahí intentando de alguna forma sostenerlo y apuntalarlo para que siga, porque lo siguen, es un tipo que tiene muchas ganas, ¿no? Y estaba frustrado por alguna recaída que tiene algún compañero y decir, pero ¿por qué antes de la recaída no hablamos? ¿Qué fallamos? ¿Por qué antes de recaer no reconocemos eso y pedimos ayuda antes de recaer? Porque hay un problema siempre que desencadena la recaída, ¿no? Y entonces yo le decía, y mira, es una cosa que es muy cierta. La paz, cuando uno está acostumbrado y educado en esto de los estímulos, pasa a ser algo aburrido, porque pasa por un silencio. Entonces, tenemos que aprender a vivir distinto, donde la paz no te convierte en un sonso o en un aburrido, sino en una persona que tiene un silencio interior. Ese silencio interior es desde la fe, donde podemos tener alguna chance de escuchar qué nos tiene que decir el Espíritu. Y acá estamos en una sociedad que desalienta los silencios. Entonces, lo primero es eso, es de alguna forma alentar los espacios de silencio interior, no de soledad, sino de silencio interior. Y le decía, y después nos encontramos con las cosas que no dependen de nosotros en absoluto, que se frustran, que nos frustran. Bueno, la fe, esa que nos hizo testigos de los milagros, como de él, que volvió a la vida después de su adicción. Bueno, esa fe la tenemos que usar, le digo, para orar. Nosotros somos testigos de milagros, de ahí uno pide y se esfuerza y dice, mira, yo voy a hacer este pequeño esfuercito que queda entre vos y yo, este espacio de oración, este sacrificio donde, mira, en vez de ponerle 2 cucharadas de azúcar, le pongo 1 y estoy contento. Pero hago ese esfuercito donde yo renuncio a algo y se lo ofrezco para el alivio de alguien, aunque sea eso, 1 cucharadita menos, algo. Y ahí articulas esa fe. Y decir, mira, oro por la paz, oro para que este chico recapacite y le caiga la ficha, y vuelva, y no se pierda. Vuelvo y oro para que esta gente que dirige salga de su delirio de grandeza y de ambición y tenga una sensación de servicio de lo colectivo, que es para lo que está puesto ahí, y va a tener que dar cuentas. Yo dudo de que Putin vaya a hacer algún cambio estructural de su personalidad, como también dudo de otras personas gobernantes. Totalmente. Yo creo en los milagros. Sí, No sé si va pero a ser puede ser eso o va otro a ser tipo de otra cosa. milagro. Mira, yo jamás me hubiera imaginado que hubiera sido algo espiritual, terminé cura, así que, o sea, yo soy testigo de cosas raras, entonces pueden pasar, si se dan las ciertas circunstancias. Bueno, Hitler en algún momento se terminó, así que si Hitler se terminó, otras cuestiones semejantes, otras personalidades semejantes también pueden terminar Sí, su y lo que mandato. también qué es lo que también es muy importante, ¿no? Convencernos de la responsabilidad personal en esto. Cuando tenemos una sociedad que realmente funciona y tiene valores de lo colectivo, lo que hace es inhibir cualquier forma de gestación de un Hitler. Y ahí sí tenemos ahí es donde la responsabilidad es mayor. Como sociedades, como individuos pertenecientes a las sociedades, tenemos que realmente vivir y militar otra forma para desalentar que se generan estos personajes. Bueno, pero justamente tenemos cantidades de juegos para niños que tienen que ver con la guerra, ¿no?
que con los videos hay que estar matando, destruyendo. No sé si vas a los arcades, que no sé cómo se dice en español, hace tantos años que vivo acá, no habían arcades en mi época. ¿Cómo se dice, Pablo, los arcades? ¿Dónde van a jugar? Bueno, no tiene Eh, importancia. No tiene importancia. La mayoría son vamos a ametralladoras, a matar y destruir. Entonces, como sociedad y como padres o como abuelos también, tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Porque es una forma de sensitizar a los niños acerca de la guerra y de la bueno, violencia. Así que hay muchas bueno, cosas de muchos niveles que podemos hacer también como individuos. exactamente, bueno, a eso me refiero. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Es decir, bueno, che, no, esto no es una opción. O cuando, o darle el valor a las cosas, ¿viste? Esta teoría de lo descartable. Che, no, pará, eso cuesta, ¿y para qué lo vas a romper? Cuidalo, cuidémoslo, digamos, esto cuesta, es un esfuerzo, no es descartable, ¿viste? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden enseñar como actitudes para valorar las cosas y sobre todo las cosas ajenas, ¿Sabes lo que ¿no? más me duele? Lo que más me duele cuando veo las imágenes de lo que pasa en Ucrania, que lo que estaba diciendo acerca de las opciones que uno tiene y de los fundamentos, de los valores que uno tiene como sociedad, los puedes ver en las imágenes, o por lo menos las imágenes que nos muestran de Ucrania, ¿no? Cuando la gente se pone delante de los tanques de guerra para evitar que continúen, cuando la gente sale a las calles diciendo somos ucranianos, no somos rusos o este es nuestro lugar, no necesitamos que nos salven, o ese tipo de actitud popular de la gente que ha salido a las calles a la defensa de lo que es su propio terreno, de lo que es su propia vida, de lo que es su propia identidad, de proteger a su familia. A mí eso me llena el alma, como que no todos han salido corriendo, que bueno, por supuesto la mayoría va a querer salir para poder salvar sus vidas, ¿no? Pero aquellos que se quedan, aquellos que dicen, aquí estoy yo y esto es mío y lo defiendo porque lo quiero, porque es mío, porque me pertenece, es justamente un ejemplo de lo que estás diciendo, de lo que uno puede a través de entenderse a uno mismo y entender lo que es importante para uno y defenderlo. Claro, sí, es tal cual, es tal cual Espero que como eso vos no sea decís. Ahora, destruido, ¿no? Porque sí, te iba a decir también eso. eh, es muy complejo y nos es ajeno, no sabemos qué es lo que realmente está pasando. eh, y lo que sí te puedo decir es que, digámoslo así, no, tampoco sirve de alguna forma desalentarse por la persona que se va porque quiere preservar, porque el valor más importante es la vida, ¿no? Entonces, sí, también se no hay entiende. juicio al respecto, ¿no? Por supuesto. No, no. Y es importante así porque una vida que se pierde no vuelve. Entonces, mientras es como una situación realmente muy triste, Sí. muy triste. Y lo interesante de todo esto es que, claro, los liderazgos mandan, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con este bet, ¿no? Estas apuestas donde la gente dice, no, ¿cómo va a aflojar? No, va a entrar a la guerra, no, ¿cómo va a atacar? Hay un juego así de decir, esto no es una apuesta. Aquí eh, hay vidas, hay gente. Bueno, esa parte de la ecuación, en esta gente que toma riesgos, ya, en estas apuestas en el aire de probabilidades, creo que también tienen que ver con una especie de corolario de los jueguitos electrónicos, como decís vos, ¿no? Como la cosa es lejos y está, como no me toca directamente, tomo decisiones tomando riesgos. Y los liderazgos verdaderos no toman riesgos, porque se puede mover una persona y entonces eso ya deja de ser una opción.
Entonces yo veo eso. Yo veo que los liderazgos no son tales. Son gente que está al mando, pero no hay un liderazgo porque no hay una identidad con cada una de las personas. Claro, porque un líder sería alguien con quien la población se identifica, ¿no? Y esto Un es una líder es un cuestión de tipo que va a control, tomar de poder. que va a poner las cosas sobre la mesa y va a decir, miren, va a pasar esto, no justifico que esto, vamos a inhibir bajo todas circunstancias esto. ¿Cómo hacemos para que no se muera nadie? ¿Eh? ¿Cuál es la forma de que no se muera nadie y qué es lo que se puede hacer? Bueno, por alguna razón que se nos escapa, y la gente no elige eso, toma distintas cosas y ahora se están reventando a tiros. Bueno, ahora una tregua supuestamente humanitaria, ¿no? Porque va a seguir esto. Es una locura, no hay guerra buena. Todos pierden en una No hay, guerra, todos pierden. todo el mundo pierde, exactamente. En la guerra todos pierden. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que no hayamos aprendido eso? Bueno, de nuevo, la realidad nos indica que nos queda grande la libertad, porque elegimos mal. Entonces, la otra cosa que nos toca a nosotros es dar el ejemplo y educarnos para que lo obvio de no ir a una guerra sea obvio para todos. Porque la realidad nos muestra que no es así. Y eso sí nos toca a cada uno. No necesitamos tener fe para eso. Necesitamos tener mínimo de valores, de rescatar la vida y a partir de eso tener un reconocimiento del otro. Y eso se educa. Y eso es educación. Antes, Pablo, dijiste acerca de escuchar la voz interna, ¿no? En este tipo de circunstancias, escucharnos, escuchar nuestro propio silencio, escucharnos a nosotros mismos. Y aquí hay un problema grande en muchas personas que han vivido guerras. Acá en California, en Estados Unidos, tenemos una población latina bastante alta y muchos de nuestros compañeros, compatriotas, han sido víctimas en sus propios países. Entonces, es muy difícil para aquellas personas que han vivido guerras civiles, por ejemplo, que han perdido a sus queridos en una guerra, enfrentarse a esta situación y decir, no, guerra nuevamente, otra vez, así como, como dijiste recién, no hemos aprendido. Entonces, muchas de estas personas entran en pánico. Tenemos que entender que una persona que ha vivido un trauma en el pasado, en este momento está mucho más frágil a renovar ese trauma interno. Por eso es que a mucha gente le cuesta mucho escuchar esa voz interna, más cuando la ha ocultado. Esa gente que ha vivido traumas se dice, me voy a olvidar, voy a empezar borrón y cuenta nueva, voy a hacer como que nunca nada existió, nunca nada pasó, que es una gran mentira, porque cuando hay un trauma, el trauma siempre queda, no es que uno pueda eliminarlo en la memoria, ahí está en nuestra computadora, e incluso está el trauma intergeneracional, o sea, cuando nuestros padres han vivido un trauma, la siguiente generación sigue Hereda. reaccionando sí, es heredado, sigue reaccionando al trauma que han vivido los padres, porque Sí, de sí, alguna sí. forma ha sido Sí, va heredado, como decimos. condicionando, conductualmente vos vas pasando algo que vos no te das cuenta. Y hasta podríamos hablar de cosas incómodas por un científico como yo, pero hasta la onda, esa sensación, eh, esa huella que te deja la tristeza profunda, de alguna forma se capta. Y entonces es como que heredaste una tristeza que no entendés ni cómo, pero te la chupaste, la absorbiste. Claro, ¿No? madres que han vivido traumas, generalmente, muchas veces, no generalmente, muchas veces viven en depresión, entonces como madre deprimida, lo que transmite a sus hijos, sin querer, por supuesto, sin quererlo, Es pero una naturalidad en la depresión, ajá, exactamente. ajá.
Entonces se va transmitiendo o una ansiedad grande o una forma de sobrereaccionar ante situaciones en forma de alerta. Todo eso tiene que ver con el trauma intergeneracional, que es muy importante hablarlo para entenderlo en este momento en que algo en otra parte del mundo nos está afectando tanto. ¿Por qué? Porque Está renueva de empezando alguna a forma, gatillarnos, claro, nos está golpeando la puerta de nuestro inconsciente claro. o de nuestro consciente si lo tenemos en cuenta. Y es momento entonces de revisarlo y no escaparle, ¿no? De revisarlo para poder manejarlo, no para deprimirnos más, no para Absolutamente. hundirnos más, sino para poder Sobre, hablar de eso, escribir acerca de eso, compartir para acerca de sanarlo, eso. O nos pueden escribir aquí en el chat si ustedes quieren acerca de eso, que enseguida voy a leer lo que me claro. estén escribiendo. Sí, 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 aparte es muy importante por lo que decís vos, es la forma, no deja de ser una oportunidad de sanar eso, de poder comprenderlo y sanarlo. ¿Viste? Que no Y significa borrarlo u olvidarlo, no, 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 para todo lo nada. contrario, sanarlo es de alguna forma cerrar, comprender y que eso deje de doler e interferir. Pasa a ser una experiencia y entonces pasa a ser referencia y puede ser hasta útil. Pero si sigue así doliendo, no se toca y eso interfiere y hace ruido con un montón de cosas, Y duele absolutamente. para siempre, y duele para siempre, y Sí, después uno tiene manifestaciones como alcohol o otro tipo de adicciones, que son los que tapan, encubren ese dolor que se ha vivido, ese dolor que quedó escondido, ¿no? Por eso es tan absolutamente, importante que hablemos de lo que nos ocurre, de lo que sentimos, de ese silencio interno que a veces del cual nos queremos escapar. absolutamente, totalmente. Y es importante, y bueno, y estas situaciones tienen eso, ¿no? Tienen esa, nos empiezan a revivir cosas que nos habíamos olvidado. ¿Qué te parece? Voy a leer algunos de los saludos que tenemos y a ver si hay algunas preguntitas que tienen. Lorena Rivas Toribio nos saluda. Esperanza Corona de Rosas también nos saluda. Alejandro Gómez, también saludos. Lorena Rivas Toribio. Ahorita los niños juegan muchos juegos de guerra, de matar y destruir. A mí no me gustan esos juegos, no, a mí tampoco. Y después es muy triste lo que está pasando en Ucrania y en todo el mundo. México, mucha violencia. Es muy triste, ¿no? Pero es Es como, interesante eso que decíamos, ¿no? Lo que ella plantea, Lorena, ¿no? La sensación esa que ella tiene en México es exactamente lo que yo te comentaba que veía en la calle hoy, ¿no? Acá en Córdoba. Es decir, esa tensión, esa intolerancia, digamos, hay una... Bueno, imagínate vos, ¿no? O sea, estamos saliendo recién de una pandemia, donde hay un desgaste muy grande. Imagínate vos salir de una pandemia para entrar en una guerra. Ni hablar, ni hablar. Pero sí, 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 eso es algo que quizás esa tensión y esa hipersensibilidad tiene que ver con eso, ¿no? Con los resabios de esta pandemia que nos dañó, que nos afectó a todos colectivamente, definitivamente. una pandemia de la que tratamos de protegernos y encontramos las vacunas como factor de protección, y de una guerra, ¿cómo nos cuidamos? Una guerra producida por seres humanos, ¿cómo? Grecia Gómez, siento mucha desesperación al pensar en el futuro porque no sé qué va a pasar con el mundo y veo el futuro muy oscuro. ¿Cómo puedo lograr superar este sentimiento? Hmm. Bueno, desde la fe digamos, hay herramientas. Eh, y cuando no tenés fe es un poco más difícil, definitivamente. Ahora, también hay elementos objetivos que uno puede valorar y darse cuenta y reconocer. De nuevo, para eso están las lecciones de la historia, ¿no? Entonces, lo principal es salirse de la angustia del momento y empezar a informarse con gente adecuada. Si esto entra en el plano ya emocional y yo no lo puedo manejar, es fundamental hablar con un terapeuta. Eh, si tenés fe, puedes hablarlo con un religioso, definitivamente, pero es importante atenderlo, fundamental, atenderlo y hablarlo. Y entonces, ya sea desde el llano,
o desde la fe, hablarlo. Aislarnos es lo peor que nos puede pasar. Cuando uno se aísla, se sumerge. No se protege, sino que se sumerge. Es importante no aislarse, sino compartir, porque ahí hay algo. Desde la fe es la instancia de poder sanar la cosa desde la verdad y desde el amor. Y desde una terapia es la instancia donde yo puedo sacar y ahí, digamos, y aprovechar la experiencia del otro para ayudarme a tener herramientas y salir adelante. Pero no herramientas ficticias, sino concretas, ¿no? Elementos que me permiten salir adelante. Esas son las dos cosas. Bueno, y yo Básicamente no te tenés que ayudar. voy a agregar que desde el punto de vista espiritual es muy importante y desde el punto de vista psicológico también, o sea que uno puede consultar con la persona que uno se sienta más allegada desde el punto de vista de su fe, si es que tiene una fe, y con un psicólogo terapeuta, no es que sea uno o el otro, a veces puede ser los dos también. Pero también sí, no son incompatibles para no nada. son incompatibles, no. Y también pensar que en esos momentos oscuros, como usted dice, Grecia, los momentos, lo ve el futuro como muy oscuro, ¿cuántas veces hemos pasado nuestra vida por momentos que los vivimos tan oscuros y después se fue aclarando, ¿no? Se fue aclarando el panorama. Entonces tenemos también que entender que a veces hay momentos oscuros en nuestra vida y que después traen luz, que después traen una nueva comprensión, un nuevo aprendizaje en la vida. Y no quiero decir que una guerra sea una posibilidad, un aprendizaje, sí puede ser un aprendizaje de por sí, pero no es que necesitemos guerras para aprender, pero sí podemos usar esto como un aprendizaje, como para hacer cambios en la forma en que criamos a nuestros hijos o que aceptamos o no aceptamos lo que las sociedades nos proponen, como los juegos, por ejemplo, o como la violencia doméstica, ¿no? que tiene que todo lo que tenga que ver con violencia. Y tampoco digo que tengamos que hacer un mundo de austeridad y quedarnos todos en la paz, porque la mayoría de la gente no lo vamos a hacer, vamos a seguir continuar con nuestras vidas, pero si podemos incorporar algo de toda esta oscuridad que nos pueda traer luz, esa luz nos puede ayudar a crecer más y a afrontar los momentos más difíciles. Entonces usted cuando dice que veo el futuro muy oscuro, ¿cómo puedo superar este sentimiento? Una de las herramientas más importantes es entender que la oscuridad y la claridad son partes de la vida humana y que usted ha pasado por otros momentos oscuros de los cuales ha salido. Y tener la confianza de que este también va a salir con otro entendimiento, con otra cosa más en su vida que va a ser una nueva herramienta para su futuro. Claro, hay que aprovechar la experiencia, ¿no? La experiencia, recabar eso, que el miedo no nos paralice, recordar como las partes que no han andado bien y ver cómo salimos en ese momento. Bueno, es así. Lo importante es no frenarse, es seguir, pero no a ciegas, sino seguir en función de lo que uno crea, los valores que sean, ya sea de la fe o morales, pero no decaer. Ese es el desafío. Y a eso nos llaman. A eso nos llaman. A que nosotros sigamos fieles a lo que creemos. Que esto no nos haga cambiar. Todo lo contrario, porque si nosotros dejamos de ser, de creer, básicamente estamos reconociendo o alentando que eso es mejor o es más fuerte que nuestro sistema y ahí fuimos. Estamos dando el lugar para que se imponga. Y no se trata de eso. Eso es lo que es muy importante evitar. Evitar, de nuevo, no desde el miedo ni de una farsa, sino desde la convicción. A nivel personal uno puede hacer muchas cosas cuando se encuentra con esos puntos oscuros de la vida. Y una cosa que dijiste antes, Pablo, de la que estoy muy de acuerdo, es no aislarse. Si usted es miembro de una iglesia, vaya a su iglesia, hable en la iglesia con otras personas, pídele al párroco hablar de estos temas. Cuanto más hablemos de estos temas, mucho mejor. Aquí lo estamos haciendo en Casa de la Familia también, abriendo estas puertas para que podamos conversar sobre este tema con invitados tan especiales como el doctor Pablo Helguera. Puede hacerlo usted también en la biblioteca pública donde está en su casa, pedir que se hagan reuniones donde se pueda hablar,
A veces uno piensa que el hablar no sirve para mucho, pero sin embargo el hablar es una de las herramientas más importantes que el ser humano tiene. El poder hablar, el poder comunicarnos, el poder apoyarnos mutuamente en momentos difíciles. Y a nivel más global, a lo mejor podemos intervenir apoyando algunas organizaciones internacionales, ya sea con voluntarios, ya sea con dinero, el que pueda proveer con dinero, o el que pueda hacer algo a un nivel un poquito más allá de lo que es lo más cercano, ¿no? Así que hay cosas que podemos hacer, pero quedarnos callados y no hacer nada es justamente la imagen que yo tengo de esa gente ahí que les explicaba antes, ahí en Krakow, cuando estaban en estos campos de concentración, aniquilando comunidades enteras y nadie decía nada. Eso es algo que a mí en particular me revela muchísimo. Bueno, Pablo, yo creo que hemos visto este tema desde distintas variantes. Tenemos acá saludos de Claudia Hernández. Gracias, Claudia, por sus saludos. Estela Aguayo dice, doctor Pablo, siga viniendo. Muchas gracias, vuelvo pronto. Bueno, sí, acá estamos, vamos a estar, sí. Ya sabes que cuentan conmigo. Claro, en mi programa de radio te he tenido muchísimas veces porque me encanta conversar contigo. Ah, sí, la pasamos espectacular. Aparte, a mí me encanta porque me suena como una opción para ampliar el universo de las cuestiones, ¿no? Esto de plantearse cosas sin prejuicios y ponerle luz, ¿viste? Ponerle entre los dos esa luz, decir, bueno, mira, mira esto, tener esto en cuenta, o esto otro, y a mí me encanta, me enriquece mucho, así que yo soy de los beneficiados de esto, así que claramente Claro, más que feliz. porque en la conversación nos beneficiamos todos, ¿no? Yo te escucho, pienso, me da una apertura para pensar en otras cosas que quizás no las he pensado y seguir creciendo, creciendo para poder brindar lo mejor de mí misma, ¿no? No solamente para mí, sino para poder brindar. Entonces, es una retroalimentación, ¿no es cierto? Nos Claro, no, alimentamos exactamente. mutuamente, así que esa es la belleza de poder hablar, entendernos y motivarnos a aprender más para vivir mejor, para tener una buena Exactamente. vida. Gracias, Pablo, te Bueno, agradezco bueno, muchísimo tu participación y ya ves, no solo soy yo quien te está invitando, sino también Estela Aguayo y bueno, muchos fantástico. otros. Ya está. Bueno, bueno, no, yo feliz de la vida y de nuevo muy contento en este nuevo formato, también me encanta. eh, y bueno, hasta cuando el maestro nos convoque de nuevo va a ser una alegría, che. Hasta prontito. Muchas gracias a todos ustedes aquí en Buena Vida y nos vemos muy pronto y ojalá que toda esta amargura, toda esta oscuridad de la que nos habla Grecia se aclare muy prontito y que nuevamente entre la luz en nuestras vidas. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Paz para todos.